Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias al Foro Democrático Continental por esta invitación. Me parece positiva esta iniciativa de incluir ese esfuerzo Venezuela-Cuba. Nosotros creemos que hay tres procesos que son claves para los latinoamericanos en este momento. Uno es el proceso cubano, sobre todo en el marco de esta apertura que se acaba de dar, porque creo que ahí debe existir hoy un compromiso moral de la región en la democratización del pueblo de Cuba. Hasta ahora, los latinoamericanos pareciera que queremos ver eso desde las gradas y creer que eso es un problema entre Estados Unidos y Cuba. Y yo creo que no. Nosotros creemos que es en este momento la gran oportunidad de los latinoamericanos para que finalmente Cuba también pueda alcanzar su democracia. Y eso no puede ser solo entre estos dos países, sino más bien tiene que incluir a todos los latinoamericanos. El otro proceso que creo que es clave es el proceso de paz colombiano, por el significado que eso tiene para nosotros y particularmente en Venezuela, que está lidiando con armas, drogas, que tiene incidencia en nuestras instituciones, en la región y por supuesto en el resto del mundo. Y el tercer proceso, que yo también lo llamo nuestro proceso de paz, es el proceso venezolano, porque creo que nosotros también tenemos ese reto y en esa dimensión, nuestro proceso de paz que pasa por el rescate de la convivencia democrática, o para decirlo más claro, por el rescate de la democracia en nuestro país. Tuve la oportunidad de estar en la Cumbre de las Américas el año pasado y lo primero que hice fue reunirme con la disidencia cubana. Y les cuento este episodio, no me cuenten esto en el tiempo ahí, un paréntesis. Estuve con muchos de ellos y en uno de esos eventos que se hizo de la sociedad civil, Raúl Castro mandó a un grupo de cubanos a agredir a los opositores cubanos. Y déjenme decirle que cuando estuve ahí viendo eso, dijo, esto es lo mismo que nos han venido haciendo a nosotros en 17 años. Porque esa misma situación que me tocó allí vivir con cubanos, es lo mismo que yo he vivido en 17 años en Venezuela, que nos ha tocado enfrentarnos en las calles con esa misma etiqueta. Fue tan duro la violencia que ellos generaron, que el presidente en ese momento de Panamá tuvo que escribirle a Raúl Castro y le dijo, si usted no lo saca, los voy a deportar. Si usted no me para esto. O sea, tuvo que hablar el presidente de Panamá para que esos episodios pudieran bajar. De manera que este esfuerzo que estamos haciendo entre cubanos y venezolanos creo que es clave para el futuro de Latinoamérica y creo que estos tres eventos, si nosotros logramos resolverlos bien, creo que Latinoamérica le va a dar un ejemplo al mundo que entre nosotros podemos resolver estos tipos de eventos porque van a marcar el destino de los próximos años de Latinoamérica. Por eso son claves estos procesos que se están dando. Entro al tema de fondo, pero no quiero entrar sin destacar aquí la presencia de María Gabriela Hernández. María Gabriela Hernández, diputada, acaba de ser electa por el estado Monagas. Es una de esas 112 valientes de los cuales nos sentimos orgullosos de nuestro estado. Un estado que tenía un significado, como se los dije en mucha oportunidad, que era clave ganar en el circuito que ella estaba porque arrojaba 3 diputados. Si no ganábamos ese circuito, era muy difícil hacer mayoría en la asamblea y ganar el voto popular. Pero tenía un significado político mucho mayor, que era derrotar a Diosdado Cabello, símbolo del autoritarismo de la Asamblea Nacional que necesitábamos ganar. Diosdado sale diputado por el sistema electoral venezolano, pero Diosdado llega con el ojo morado. Y si hay alguien devaluado más que el Bolívar hoy en Venezuela, es Diosdado Cabello. O sea, no hay otra persona que haya perdido mayor poder y por eso estaba desesperado buscando el Ministerio de la Defensa porque sabe que está hoy sin poder. Así que María Gabriela es protagonista de esta historia de Venezuela y yo le agradezco el esfuerzo que hizo. Y como mujer luchadora, creo que nos va a representar bien en la Asamblea y en el Estado Monagas. Así que muchísimas gracias, María Gabriela. Y además de la unidad de voluntad popular. Entonces, fíjense cómo arranca el título de esto. Significado del nuevo poder legislativo para la transición de la democracia en Venezuela. Para mí, el gran significado que tiene esto es político. Mucho más allá de pensar que ahora tenemos un poder electoral que en este caso tiene una mayoría opositora. Como quizás pudiéramos pensar en cualquier democracia normal. Tú dices, bueno, se rescató un poder
Aquí el poder, por ejemplo, el Parlamento lo tiene el control del Partido Republicano y ya. Y se ve en esa dimensión. Aquí tenemos que verlo con una dimensión distinta, que es política. Que es política. El triunfo nuestro, el 6D, marca una expresión de nuestro pueblo de cambio y de rechazo a un modelo que nos ha metido en la peor crisis de nuestra historia y da inicio al proceso de la transición hacia la democracia en Venezuela. Es el gran significado político de eso. El venezolano buscó, a través del 6 de diciembre y de esta elección parlamentaria, expresar su descontento con un modelo que ha enterrado a Venezuela en toda su dimensión política, económica y social. Mucho más allá de elegir diputados. Entonces, para mí, el gran significado está allí. Mucho más allá, por supuesto, de haber ganado un poder. El pueblo de Venezuela, insisto en esto, expresó su deseo de cambio a lo que hemos venido viviendo 17 años y que nos metió, como he dicho, en la peor crisis de nuestra historia republicana. Segundo aspecto que destaco de este triunfo y de su significado. Es la derrota política más aplastante que ha habido en los 17 años. Ni Chávez, con todo su poder, pudo propinar una derrota de esta dimensión a la oposición en Venezuela. Para darle algunos datos, Caracas, el área metropolitana, pero me concentro aquí en Caracas, lo que nosotros denominamos el municipio Libertador, donde está el asiento de todos los poderes públicos en Venezuela, por supuesto donde está Miraflores, que es el palacio de gobierno allá. Allí nosotros ganamos por 20 puntos. ¿Qué les quiero decir con esto? Donde están los sectores populares, donde está el ejercicio del poder, ahí hay una diferencia de 20 puntos, donde ellos decían que ellos tenían todo el control. Es decir, están sentados en una bomba de tiempo. Barinas, donde nació Chávez y quienes han gobernado allí han sido hermanos, papá y el clan Chávez. De hecho, el jefe de campaña en Barinas era el gobernador actual, que es hermano de Chávez. Uno de los candidatos era primo de Chávez. Otro de los alcaldes cercanos en ese circuito era otro hermano de Chávez. Allí ganó la oposición. Es decir, que la derrota que se infligió a lo que es digamos, al chavismo ha sido fuerte, dura y sobre todo en candidaturas emblemáticas que no me voy a extender por el tiempo. Tercer evento importante o significado político de esto. Que la derrota está en las figuras que hoy, entre comillas, tienen la responsabilidad de liderar la revolución, que es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Ahí hay un cisma dentro del chavismo, que no se ve y que hemos empezado a ver muchas expresiones, pero que está corriendo por dentro. Yo nada más le pongo este ejemplo para que quizás lo veamos en esa dimensión. Imagínense que esa derrota con esa dimensión hubiese ocurrido del lado de la oposición. ¿Qué estuviera haciendo la oposición? Y se los pongo a ustedes. Y van a ser críticos, y van a pedir un nuevo liderazgo, nuevas políticas, etcétera, ¿verdad? Eso está pasando en el chavismo. De manera que hoy, entre comillas, insisto en esto, el liderazgo de Maduro y de Cabello hoy está totalmente desaparecido. No hay fuerza para conducir el liderazgo hoy del chavismo con estos dos señores. Y por eso hemos visto su avanzada. Para que eso no discuta. Ustedes no vieron que los primeros meses se convocó el Congreso Extraordinario del PSUV. ¿Qué quedó eso? En nada, para aplacar un poco la cosa. Pero la rebelión está allá adentro. Y eso va a venir. Y hoy Nicolás Maduro no tiene liderazgo para nada. Fíjense en la situación. No, ni puede radicalizar la revolución, ni puede abrirse, pues. O cambiar el modelo. No puede. De manera que ahí vamos a ver pues esta lucha interna mucho más clara que va a debilitar esa corriente. Y parte del chavismo sensato tendrá que decir si quiere convivir como fuerza política en un aspecto democrático y no dejarse llevar por las locuras, en este caso, de Maduro y Cabello. Cuarto punto que destaco del significado de este rescate del nuevo poder electoral. Legislativo. A nosotros nos gusta siempre hacer lecturas de lo que quiso decirle el pueblo a los demás, pero nunca a nosotros. Y yo creo que también le habló a la oposición. Yo creo que el pueblo de Venezuela quiere una oposición unida, fuerte, plural, alternativa, seria, que sea capaz no solo de ganar elecciones, sino lo más importante, que sea capaz
de gobernar y liderar los cambios que hoy está buscando Venezuela. Y en ese marco nosotros tenemos que dirigir nuestras políticas y actuar en consecuencia. Yo no puedo ser solo lecturas para los demás, tengo que tener lecturas para lo que nosotros creemos que quiso decir nuestro pueblo y actuar con responsabilidad. Y finalmente el otro punto que quiero destacar ahorita de ese significado, que tiene que ver con el segundo punto de la charla de hoy, es el rescate o reivindicar el voto como un mecanismo de lucha más. No suficiente, pero sí necesario e indispensable. Que a pesar de las dificultades, de los atropellos, de la desigualdad, cuando un pueblo está decidido a cambiar, cuando un pueblo se organiza, hay una voluntad de cambio que difícilmente se puede parar y que estos eventos tienen que ser utilizados como un mecanismo más de lucha. Y destaco algo que estoy dejando por fuera, que sí creo que también es relevante en este marco, este significado. Tiene que ver con la conducta de la Fuerza Armada venezolana esa noche y esos días para, sobre todo, el respeto a la voluntad popular. Ese día, no sé si todos están al tanto, pero el ministro de la Defensa habló horas antes de que hablaba el CNE. Eso no había ocurrido en Venezuela en 17 años. Y no habló como Plan República, no, habló como ministro de la Defensa acompañado del CEOFAN, que es el Comité Estratégico Operativo de la Fuerza Armada. Eso no había ocurrido en 17 años. Y allí hubo un mensaje muy claro. Aquí no hay violencia, el país está en calma, no vamos a permitir ningunos hechos de violencia y ya los resultados electorales vienen. En 17 años nosotros hemos escuchado que esto es una revolución cívico-militar y que los militares son prácticamente inscritos en el PSUV. Bueno, yo creo que no, sino creo que hay todavía un componente importante de nuestra Fuerza Armada que tiene ese espíritu democrático y que cuando un pueblo está decidido a cambiar va a tener el respaldo de nuestra Fuerza Armada. Así que para mí el gran significado está allí, de que hay un cambio político en Venezuela irreversible y la Asamblea Nacional tiene que convertirse o contribuir a la conducción de ese cambio político en Venezuela. Agrego en el plano, digamos, más formal, indudablemente que la conquista o el significado de tener esta asamblea nos permite también movernos en lo que hace una asamblea tradicionalmente en sus tres elementos básicos, que es su elemento político, su elemento de legislar y su elemento de contralor. Y lo hemos visto en escasos 20 días. En cuanto al foro político, destaco la presencia de la memoria y cuenta del presidente Maduro. Y digamos la sagacidad que tuvo Ramos Ayud de pararse y contestarle que algo que no habíamos visto en 17 años, y la noticia no fue la memoria y cuenta que teníamos 17 años escuchando la misma mentira, sino la reacción de haber recuperado un poder legislativo y poder escuchar lo que el pueblo estaba expresando diciendo no nos calamos más mentiras. Ahí le doy un ejemplo de eso. El otro lo quiero destacar que ocurrió el día de ayer y tengo que referirme a él, que fue el rechazo al decreto de emergencia. El rechazo del decreto de emergencia es reflejar la voluntad del pueblo, porque para eso fueron electos los diputados. El discurso que se llevó el 6 de diciembre es el discurso que se rechazó y por eso nuestros diputados tienen que expresar ese descontento de cambio sin aceptar chantajes. Era inaceptable tener un decreto de ese nivel cuando prácticamente en los considerando decían que el problema de la crisis era la guerra económica y porque había una conspiración internacional para manipular los precios del petróleo. Y gracias a Dios que los ministros no fueron, porque ahora nos da muchísima más fuerza de decirle a ustedes son los irresponsables. Y por lo tanto, ahí vemos cómo la Asamblea, con mecanismos de control político, de contrapeso, también remarca el significado en el esquema tradicional de lo que es un poder legislativo. En el aspecto legislativo lo hemos visto, con unas propuestas de leyes, en este caso rescato el de la vivienda, porque ocurrió ahorita, de darle la titularidad a quienes hoy no la tienen. Y finalmente el ejercicio contralor, donde se ha anunciado pues perseguir los casos de corrupción que han saqueado nuestro país. Así que ahí está el significado. Quiero cerrar con lo siguiente, de la dinámica que veo. ¿Cuánto me queda? Ya. Termino con esto, quiero terminar con esto, de cómo ha planteado el gobierno los próximos meses y que creo que va a marcar la dinámica de este año. El gobierno reconoció los resultados verbalmente,
pero por la vía de los hechos ha desconocido el resultado del 6D. Por varios acontecimientos destaco el caso de los magistrados del Tribunal Supremo, la manera inconstitucional y violatoria como lo hicieron y de cómo se está utilizando el Tribunal Supremo para parar la actuación de la Asamblea Nacional y generando una confrontación entre los dos poderes y en este caso en no entender el significado del 6D y pretender seguir la misma política que ha venido aplicando en 17 años, cuando la realidad política hoy es distinta, como lo he dicho. Entonces, en ese plano de confrontación, sumado al tsunami económico que está viviendo el país, que nos está tocando vivir algo que no hemos sentido en nuestra historia, eso es un componente explosivo para los próximos meses. Explosivo. Y que creo que Venezuela, de seguir este camino, vamos a estar hablando entonces de la posibilidad de una sustitución de gobierno por los mecanismos constitucionales y donde nuestros diputados y la Asamblea Nacional va a ser un protagonista en la canalización de los cambios en Venezuela. Muchísimas gracias.